Dentro de la última normatividad que les quería yo hablar sobre el derecho, estoy dando clases, no se preocupen. Dentro del derecho internacional privado, quiero hablarles precisamente sobre esto, sobre el soft law. ¿Qué es el soft law o el derecho suave? O bueno, en el derecho internacional se conoce como el derecho flexible. El soft law son normas reguladoras de comercio internacional que incluyen asimismo otros elementos normativos y pseudonormativos que sirven para fundamentar las decisiones y proporciones jurídicas. En esta última perspectiva, la flexibilización como tendencia general del derecho encuentra una primera manifestación en el ámbito de los procedimientos general de producción normativa. Estos procedimientos se ablandan para permitir un desarrollo más abierto del derecho del comercio internacional y gracias a la armonización conseguida a través de ellos, cabe aspirar a la reducción de las contradicciones existentes entre distintos sistemas jurídicos y a que los estados pues se animen a realizar esfuerzos en la perspectiva de la internacionalización. De esta definición que les acabo de dar, pueden ustedes distinguir tres elementos. Número 1, normas reguladoras del comercio internacional. Número 2, que a estas normas las acompañan elementos normativos y pseudo normativos. Y número 3, la flexibilidad. En conclusión de este concepto, deben entender que este tipo de reglas ayudan para que las partes de sus contratos puedan adecuarlas e incorporarlas y hacerlo obligatorias entre ellas. Y aquí, respecto a este tipo de reglas, hay que distinguir reglas que incorporan las partes en sus contratos y que a partir de ese momento dejan de ser soft law para convertirse en reglas obligatorias y las que se toman como reglas de referencia. Al respecto de las primeras, de las reglas de las partes que acuerdan como obligatorias en sus contratos, el ejemplo típico que vamos a ver aquí es el de los International Commercial Terms, o que los conocemos como los 5 terms de la Organización Mundial del Comercio. Las cotizaciones internacionales de productos se efectúan en la gran mayoría de los casos conforme a estas reglas, porque el comercio internacional y en especial el de mercaderías parte de una oferta que va de la cotización y el precio de la mercancía. Aceptada esta cotización económica, pues obviamente se acepta el precio y todos los términos del transporte y de entrega, transmisión de riesgos, y otros más. Entonces, hay otras reglas internacionales cuyo factor determinante no es la distancia, porque se les ha incorporado dentro del sistema jurídico interno. En el caso de que el comprador a nivel internacional acepte una regla free on board, o que le llaman en sentido pequeño minimizado FOB, debe avisar al vendedor sobre el transporte, día e incluso la hora en que lo pondrá a su disposición para que éste quede obligado a embarcar la mercancía. En caso contrario, el cumplimiento de esa obligación puede ser demandada ante los tribunales nacionales. Ahora, la regla de referencia. Estas reglas de referencia son los elementos pseudonormativos y es que cualquier tribunal arbitral internacional aplica si las partes no lo han acordado de otra manera para guiar su procedimiento en la fase de ofrecimiento de pruebas. Estas reglas sobre esta fase del proceso, en realidad, aunque se les puede considerar como regla de referencia, al aceptar a las partes, las convierten en obligatorias y así el concepto se cierra, precisamente en la parte de la elaboración del contrato. La capacidad natural de la persona de inducir el cambio dentro del ámbito jurídico es a través de la voluntad. El concepto de derecho ha girado del Estado sancionador a la libre voluntad de las partes. ¿Cuál es la dirección aquí? Aquí la dirección es servir al ser humano, dotarlo de un marco normativo adecuado, pues para que se puedan celebrar todo tipo de contratos y buscar acuerdos internacionales, para que los efectos jurídicos de esos contratos se cumplan más allá del ámbito nacional.